Esta es la tercera parte de matrimonios cristianos en crisis, donde tenemos un esposo creyente, un esposo fiel a Dios, un esposo que servía en la iglesia, era pastor, se ha entregado en el pecado, cayó en adulterio, cayó en drogas, alcohol, lo que sea, se ha apartado totalmente de Dios. Ahora estamos viendo qué podemos hacer. En la primera parte hablé del problema espiritual que necesitamos solucionar primero. En la segunda parte recolecté unos versículos que nos explican cómo podemos orar por un hermano caído. Y en esta tercera parte voy a responder a la pregunta que todos nos quedamos haciendo. Si yo ya he arreglado mi problema espiritual, si ya he estado haciendo todo lo que la palabra dice para orar por mi hermano y no veo resultados, ¿qué puedo hacer? Obviamente, si este es el primer video que te estás encontrando de este tema, no te recomiendo que empieces viéndolo. Ve desde el principio, organízate con la parte 1, la parte 2 y así vas a poder entender con una mayor coherencia por qué en este solamente voy a enfocarme en lo que podemos hacer cuando el otro no se quiere arrepentir. ¿Qué sigue? Así que ahora empecemos a hablar de qué podemos hacer. Es difícil realmente explicar esta parte, pues nosotros no queremos realmente reconocer la parte de la palabra donde nos hablan de muchas maneras de que el camino a la perdición es ancho y el camino de la salvación es angosto. Donde la palabra también nos dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La verdad es que en todos los versículos que me encontré en la palabra acerca de qué hacer cuando ya hemos agotado ir como iglesia, hablar como hermano, donde hemos estado en intercesión y oración, todo eso ya se hizo y por más que le hemos tenido paciencia y oración, no vemos cambios. La palabra puntualmente dice, véanlo como otro publicano, como otro recaudador de impuestos, simplemente como que déjenlo allí. En varias partes me encuentro que esa parte que dice como que se los entreguemos a Satanás, esa parte creo que nos está haciendo más una referencia a lo mismo que le va a pasar al hijo pródigo. Ese camino de aparente felicidad va a terminar, va a concluir en una amargura. En otras palabras, creo que cuando ellos se han entregado al pecado, Satanás los va a devorar. Segurísimo Satanás también va a venir y va a aprovecharse de esa autoridad para sumergirlos en la miseria. Y es también ahí como que queda una última esperanza que ya en esa miseria, siendo llevados por el diablo literalmente, ese golpe sea tan fuerte que solamente a las malas reconozcan que el camino del Señor era el camino y vuelvan arrepentidos. Es también una manera en la que la palabra nos está guiando a que no nos olvidemos de que el Señor nos dio la capacidad a todos los seres humanos de tomar decisiones. Y Dios también va a respetar esa decisión de que no queramos volver a Él. Que realmente, habiéndolo conocido, queramos quedarnos con el mundo. Dios respeta eso también, no nos va a obligar. La palabra también en varias partes nos hablan, por ejemplo, de esos 10 ciegos que el Señor les devolvió la vista y solo 2 se devolvieron a darle las gracias. O por ejemplo el milagro que Jesús hizo con el cuadrapléjico que volviera a caminar y después más adelante nos dicen que se lo encontró en el templo pecando y le dijo, venga, deje de pecar porque después va a ser peor. El caso más triste y real es que también tuvimos a un Judas que caminó 3 años con el Señor, pero siempre lo vio fue como un rabí. Realmente él no quiso entregar su corazón, su vida al Señor, guardó en el fondo de su corazón sus verdaderas intenciones. La palabra también nos advierte de mezclarnos con personas así, y lo dice en el siguiente versículo. Primera de Corintios 5:11, sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. ¿Sí? Realmente la palabra sí nos indica que si ese es un hermano que conoce la verdad, pero insiste en ir en contra de Dios, lo dejemos, que nos apartemos de él. Esta es una realidad que necesita una madurez espiritual para aceptar que por algo Dios sabrá cómo instruye. Y cuando nosotros en consejería les decimos a las personas como que déjalo, las personas se ofenden, sienten que ese consejo no viene de Cristo porque es que yo debería seguir orando por él, pase lo que pase. Sí, vos querés seguir orando lo que te resta de vida, querés seguir insistiendo, querés seguir clamando, dale. Puede ser tu propia carne que insiste en tus propósitos, como también puede ser el Espíritu Santo que te está conmoviendo a seguir en oración. La realidad es que si querés seguir orando, insistiendo, podés hacerlo. Y si realmente sentís que por ahora querés soltar eso, dejar quieto, seguir adelante, mirar otro horizonte, también lo puedes hacer. No estás pecando ni por A ni por B. Pero no lo volvamos también como una regla que todos tendrían que hacer A o B.
esa parte no es justa. En primera de Juan 5:16 dice: si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se ore por quienes lo cometen. Esa primera de Juan también nos hace como una diferencia entre el pecador que todos somos en Cristo, o sea que nosotros conociendo la verdad, queriendo arrepentirnos, aún cometemos errores, pecados de los cuales nos estamos arrepintiendo, estamos trabajando día a día en ese arrepentimiento para nunca más volver a caer, y la diferencia del pecado de muerte, que es cuando ya hay una voluntad de la persona conociendo la verdad y se ha querido entregar a seguir disfrutando ese pecado. Hay una diferencia. Nos está diciendo que cuando estamos luchando por dejar el pecado, hombre, oremos los unos por los otros, intercedamos, acompañémonos, exhortémonos. Pero también cuando ya hay una persona que sabe que es pecado y lo insiste en hacer, hay que dejarlo que siga su camino. Bíblicamente no nos parece, pero esa es la instrucción. Y ahí también creo que vendría al caso esa pregunta que muchas personas hacen y hay un gran debate de esa respuesta. ¿La salvación se puede perder? Yo creo que esa respuesta puede ser que tengamos otra mirada. La palabra dice que la salvación no se gana por obras para que nadie se gloríe. Quiere decir que si yo no la puedo ganar, tampoco la puedo perder. Más vale creo que la salvación es un regalo, algo que está ahí. Quien quiera tomarlo y sostenerlo en sus manos, atesorarlo, hombre, pues está caminando en esa salvación. Pero también creo que cuando nosotros dejamos de ver el regalo, de apreciarlo, de amarlo, y nos distraemos por otras cosas del mundo y estamos siendo tan cautivados por las cosas que están en el mundo, yo creo que nosotros vamos a soltar ese regalo para nosotros querer cogerlo del mundo. Entonces no es como que la salvación la ganamos y la perdemos. Más vale la salvación, si queremos, la recibimos, y si nos descuidamos, también la soltamos. Y creo que aquí también entra lo que habla sobre el único pecado que no tiene perdón, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Creo que también es un pecado que solo se puede cometer a conciencia. Me refiero, una cosa es que yo no conozca a Dios, sea una persona en el mundo que niegue la existencia de Dios, que sea ateo, diga cosas incoherentes sobre Dios porque realmente nunca he tenido un proceso de conversión o de conocimiento. Y otra cosa es que ya conocí al Señor, leí su palabra, tuve una intimidad, conozco su verdad, pero yo decido de corazón no querer seguir en esa verdad y tirarme al pecado, volver al mundo. Ahí estoy haciendo yo a conciencia realmente un rechazo contra Dios, donde realmente estoy blasfemando todo lo que la palabra nos dice que no deberíamos de hacer, pero en conciencia de que es el pecado, yo he decidido entregarme a esto. Ahí es donde creo que realmente el pecado se hace a conciencia y produce la perdición. Otra pregunta que también muchos se hacen es ¿cuánto tiempo yo debería esperar ese arrepentimiento o ver si estas oraciones van a funcionar? ¿Cómo puedo yo determinar un tiempo prudente para seguir luchando o dejar de hacerlo? La primera respuesta es, creo que es hasta que el amor se nos acabe. Ya cuando yo no sienta amor, no va a querer realmente de corazón seguir insistiendo en eso. Creo que el Espíritu Santo también va a ser parte crucial en que nos va a sostener en ese tiempo de oración. Nos va a dar esa iniciativa, ese interés por seguir orando por esa causa perdida, aunque nosotros la veamos perdida, o va a poner esa esperanza de que eso no está perdido y se puede salvar. Entonces ahí el tiempo sería indeterminable. Pero también tengo la parte en la que nos ponemos a ver cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús, que dice que fue de 3 años. 3 años donde conoció a los discípulos, empezó un proceso de transformación, de enseñanza y luego pues los deja para que vayan al mundo. Pero vemos que en esos 3 años, cuando ya el día que Jesús es entregado, pues tenemos a un Judas que lo vendió, tenemos al Pedro que saca una espada y le mocha la oreja a un soldado, tenemos al mismo Pedro que lo niega 3 veces, luego vemos que pues a Jesús lo crucifican, todo trasciende. Además que ese día en que Jesús duró muerto, los discípulos volvieron a sus tareas cotidianas, como si se hubieran olvidado de todo lo que Dios les dijo que iba a pasar y lo que tenían que hacer, y simplemente retoman su cotidianidad. Y en otro pasaje nos hablan de 2 discípulos que iban por ahí caminando como achantados, aburridos, y Jesús se aparece para animarlos. Y tenemos a un Tomás diciendo que tenía que meter los dedos en las llagas de Jesús para creer. El punto es que esto nos puede evidenciar que fueron 3 años
de estos caminando con el maestro de maestros y aún así pues seguían patinando. Entonces yo creo que eso nos va a llevar a nosotros a una conciencia que si a ellos caminando con el Señor les costó 3 años entender el mensaje, pues yo no sé si de pronto podríamos decir que como mínimo necesitamos 3 años en este proceso para ver qué pasa. Y como otra respuesta adicional, ya basada en mi experiencia en la consejería que damos por WhatsApp, miren, no sé en qué está o de qué depende, pero yo veo que es como muy común que entre el año 2 al 3 pase algo que realmente defina como una siguiente oportunidad. Aparece una situación que va a definir la posibilidad de una reconciliación y restaurada del matrimonio, o sucede algo que nos dice como un hasta aquí, ya no pierdo más tiempo intentando solucionar este problema. No lo sé, veo como estadísticamente que en muchos casos entre el año 2 al 3 sucede algo. ¿Qué podemos hacer? Pues prepárate, que es lo que la gente no está haciendo. La gente gasta tanto tiempo en buscar a Dios para que convierta al otro, que por eso se descuida en qué Dios quiere de nuestra parte, para que cuando exista esa oportunidad de nuestra parte no sea desperdiciada. De nuestra parte, si al otro le falta algo para poder alcanzar ese nivel, nosotros lo podamos llevar a nuestro nivel, no que nosotros bajemos al nivel de ellos. Si Dios va a producir una restauración matrimonial en estos casos, va a suceder es desde el espíritu, donde está el arrepentimiento, donde realmente ambos entendemos que si primero no estamos bien con Dios, jamás vamos a estar bien como pareja. Ese aspecto espiritual es la clave que realmente tenemos que vigilar. A nadie le va a servir que si vuelva un esposo del mundo con la mentalidad del mundo a querer adaptar su matrimonio a esa mentalidad del mundo, hacer que su esposa, que está pues un poco más parada en la fe, se rebaje a este nivel para estar bien con él. Eso no nos va a servir. Nosotros necesitamos estar firmes en la roca para hacer que ese esposo que se quiere quedar en la arena, si realmente quiere salvar esto, si realmente nos ama, primero va a tener que venir al Señor, que es llegar al nivel de la roca, para que ambos estemos en ese mismo yugo. No se olviden, Jesús nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Si vos, pasando por todo esto, se produce una reconciliación de pareja, pero él sigue en la misma mentalidad del mundo, tú estás cayendo nuevamente en un yugo desigual. Ojo con eso. Ay, es que de pronto estando al lado de él lo puedo convertir, puedo ser testimonio, puedo ser ejemplo. Bueno, dale. Yo solamente veo que cuando nosotros negociamos los principios de Dios y no le exigimos al otro que si quiere estar bien tiene que estar a la altura de Dios, pues yo creo que te vas a hacer las cosas mucho más difíciles. Yo creo que eso te va a llevar a bajarte a su nivel y él te va a tentar a caer en el pecado que se produce en ese nivel. Honestamente no creo que sea la estrategia más sabia. Yo creo que si en fe resistimos en oración y ayuno, siendo obedientes al Señor, ahí es donde yo creo que Dios puede hacer esa parte sobrenatural que les ayuda a ellos para entender la necesidad de llegar a esta altura. Te aseguro que es más fácil jalar a alguien que está en un hueco hacia arriba que nosotros creer que si nos hacemos debajo de él lo podemos cargar para que llegue arriba. Igual, pues no me creas a mí todo lo que digo, ¿no? Orá, ayuná, pegate al Señor y que sea el Señor que te dé esa estrategia. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Yo creo que con todo lo que he explicado desde el principio del problema, qué es lo que hay que solucionar, las oraciones que podemos hacer y ahorita es que enfrentar como que la última alternativa que nos queda. Con todo esto, si tenés alguna pregunta y vemos que se puede crear un nuevo video para responderlas, déjala en los comentarios y desarrollamos un siguiente video. No te olvides que si necesitas una consejería para que hablemos de tu caso en particular, ahí están las instrucciones para pedir una cita para separados. Y por favor, ten un poquito de amor y misericordia por este canal y nosotros. Déjame un comentario, puede ser un gracias, dale me gusta y compartilo para que podamos crecer. Dios te bendiga.